Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero presentar tres obras muy interesantes que tienen que ver con la filosofía de la ciencia. Una de ellas escrita por un filósofo profesional y la otra por un científico que en ciertas historias que se cuentan no quería ser identificado con historiador de la ciencia, aunque ciertamente fue un historiador de la ciencia y su obra todavía hoy tiene mucho que decirnos, pero quiero comenzar por esa parte, por la parte de los detractores de esa obra. Entonces presentaré primero la obra de un gran filósofo que en ciertos otros videos ya he presentado, que es Imre Lakatos. En esta ocasión voy a presentar este libro que se llama A favor y en contra del método. Son una serie de cartas cruzadas entre Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Pero contiene además eh, unas lecturas de Lakatos, unos capítulos de Lakatos, aquí se llama, incluye las lecturas de Lakatos sobre el método científico y la correspondencia Lakatos-Feyerabend. Antes de entrar directamente en lo que me interesa resaltar, para ir después a la otro autor que quiero presentar, es que este libro es muy divertido de leer, sobre todo cuando uno pasa las cartas. También la lectura de las lecciones de Lakatos sobre métodos científicos son muy divertidas porque Lakatos tiene una manera cáustica de presentar su filosofía o sus puntos de vista respecto al método científico y en particular aquí quiero recordar a alguno de los que ven este canal y que me ha dicho, ha escrito ahí en donde se escribe, ha escrito que yo tengo tendencia a caricaturizar el marxismo. Cierto, tengo tendencia a caricaturizar el marxismo, pero esa es una tendencia muy común entre los marxistas. No quizá Marx mismo haya sido una caricatura, sino muchos de los marxistas generan caricaturas del marxismo porque son obstinadamente necios en reconocer sus muchas falencias. Lácatos, y precisamente porque leo mucho a Lácatos, es uno de los filósofos de la ciencia que más he leído, con detalles, sus pruebas y demostraciones lo he leído varias veces, dos, tres veces para escribir un artículo y me queda algo de su tono burlesco con respecto a aquello que no considera científico. Por ejemplo, yo me expreso, siempre me expresaré muy respetuosamente de Immanuel Velikovsky y también soy, bueno, católico y Lácatos va contra la Iglesia Católica y los católicos, pero eso no es óbice para que yo no lea Lácatos. Lácatos es divertidísimo, divertidísimo, y muchas de sus posiciones son muy inteligentes a pesar de sus prejuicios. La mayor parte de las veces quienes más nos nutren, quienes más nos resultan importantes, son aquellos que se oponen a nuestras creencias, porque nos hacen cuestionarlas, y eso, de eso se trata el diálogo. Bien, entonces hay una carta, quiero comenzar por una cosa divertida. Hay una carta que le dirige Paul Feyerabend a Lakatos en este volumen, en donde nos dice que en su casa de California, en Berkeley, sufrió una inundación y vio cómo los libros de su biblioteca flotaban en el agua y desesperadamente va Feyerabend a rescatarlos y cuando los está rescatando entre esos libros descubre la lógica de la investigación científica de Popper, lo ve y se le cae de las manos y lo deja que siga flotando, que se pierda. Esa fue la opinión que llegó a tener Feyerabend de la filosofía de Popper, aquí ilustrado muy plásticamente, lo dejo caer en el agua, que se pierda. Bien, entonces vamos a cosas que son un poco, bueno, igual de divertidas, pero ya no en relación a la forma en cómo ellos consideraban a su maestro Popper, sino cómo veían a otros científicos. Voy a leer la parte en la página 34 que corresponde a lo que son las lecciones de Lácato sobre el método científico, que les recomiendo mucho leer. No es muy largo, estas lecciones son de 100 páginas, 100 páginas.
de lecciones sobre el método científico, 100 páginas muy, muy importantes, muy divertidas casi todas ellas, y se va sobre los enemigos de Lakatos y de Popper, como el convencionalismo. Pero vamos a empezar con una cita de la página 34 que tengo aquí subrayada. La página 34, aquí está. Y esto es lo que tengo subrayado porque voy a dar una breve lectura de ello. Dice lo siguiente: la Iglesia Católica todavía se encuentra bajo la inteligente acusación de la gente del siglo XVIII de la Ilustración, quienes denominaban a este periodo de supremacía de la Iglesia Católica no simplemente la Edad Media, sino las épocas oscuras o la época oscura. Personas como Voltaire pensaban que la Iglesia había destruido la ciencia y que es hasta el Renacimiento que se acabó la oscuridad, que se acabaron las épocas oscuras. Yo pienso, por lo tanto, que la Iglesia Católica y el marxismo tienen un interés conjunto en insertar algo en medio en la Edad Media. De hecho, esto fue primero intentado por Pierre Duhem. Aquí nuevamente está en contra del marxismo, en contra del catolicismo, y nos va a hablar de Pierre Duhem, que es de quien quiero hablar hoy, de dos de sus obras fundamentales. Pierre Duhem fue, nos lo sigue diciendo Lakatos, Pierre Duhem fue un eminente francés católico, un eminente católico francés y también un patriota francés que alrededor de 1900 comenzó un trabajo de 10 volúmenes sobre historia de una ciencia medieval que no existió nunca. La posición de Lakatos, tras decir esto y mencionar también a Crombie y acusarlo de católico o describirlo como católico, y que también escribió hace Crombie una historia de la ciencia de Agustina Galileo, que también por ahí tengo. Por supuesto, las conseguí después de este comentario de Lakatos. Bueno, hay una ciencia no existente en la Edad Media que estos señores insisten en citar. Bueno, pues sí, el libro en 10 tomos, que en realidad nada más se publicaron 9, o al menos son 9 los que he podido yo conseguir, y en casi todas las subastas o ventas de obras de Pierre Duhem, son 9 los tomos, 9, 9. Volveré sobre ello cuando presente esa obra. Ahora solamente quiero decir la opinión de Lakatos de esa obra. Ya quedó clara cuál es esa opinión. Él opina que la ciencia surge con la Ilustración. Y antes de la Ilustración no hay ciencia. La Iglesia Católica no produjo ciencia, no se puede producir ciencia bajo el dogma de la Iglesia, porque el dogma exige, el dogma de la Iglesia, los dogmas de la Iglesia son como los axiomas de una teoría matemática, son, no son algo de lo que podamos dudar. La verdad revelada es algo indudable, es algo apodíctico, como lo son los axiomas de las álgebras, por decir algo, de las matemáticas. Los tomamos o los dejamos, pero una vez que los tomamos hemos de seguir con rigor las consecuencias, hemos de obtener con rigor las consecuencias. Por lo tanto, la Iglesia Católica no se opone a la lógica. No se opone a la lógica porque a través de la lógica pretende demostrar ciertas consecuencias que se siguen de la revelación. A lo que se opone es a negar la revelación. De la misma manera que un matemático que ha desarrollado una teoría se opone a la negación de sus axiomas, porque negarlos es negar todo lo que construyó. Los axiomas se toman o se dejan. Pueden ser plausibles, evidentes, lo que se quiera. Pueden ser el resultado de una revelación incluso, pero se toman o se dejan. Se pueden discutir y los discuten los filósofos, pero un matemático los toma por hecho. De la misma manera, un teólogo toma por hecho las verdades que supone que son indubitables. Eso es lo que nos va a decir Pierre Duhem, y nos va a decir que eso es lo primero o el primer molde en el que se quiso construir la ciencia. Se toma el molde de la teología y se pretende construir una ciencia con verdades indubitables. Algo como lo de Descartes, algo como lo de Husserl. Pero la ciencia, por supuesto, no consiste de verdades indubitables. La ciencia es rechazable, refutable,
La ciencia no tiene el concepto platónico de conocimiento que supone o presupone que para que conozcamos algo hemos de tener la verdad ya en nuestras manos. Recuerden, esto ya lo he discutido en otros videos, el concepto platónico del conocimiento son 3 requisitos: la creencia, aquello que funda la creencia y la verdad. Esos 3, si no se tienen esos 3, no hay conocimiento. Posteriormente, también ya lo he comentado, hubo la demostración de que estas condiciones son suficientes, pero no son necesarias, los famosos contraejemplos Gettier, de los que Luis Villoro tanto habló. Los contraejemplos Gettier, de los que Luis Villoro tanto habló y les dedicó un libro, Creer, Saber, Conocer, del que ya he hablado. Bien, entonces, volviendo a Lakatos, tenemos pues claridad con respecto a lo que opina de Duhem. No es lo único que nos va a decir de Duhem, nos va a decir algo más un poquito más adelante. Duhem fue un eminente físico. Aquí nos dice que Duhem estaba de acuerdo con Poincaré. Se me olvidaba mencionar una cosa: en 1892 Duhem publicó un artículo en el cual mencionó lo correcto que eran las opiniones de Poincaré desde un punto de vista bersoniano. Aquí me gustaría resaltar algo que me parece muy interesante. Dice así Lakatos en la página 60 de su libro. Página 60. Dice así: vamos a mencionar a un movimiento filosófico muy interesante. La filosofía bersoniana era la filosofía de moda de la derecha política francesa en los 1890. 1890. Para 1910, dependiendo de cómo querramos ubicar a los pensadores de la Revolución Mexicana, hacia la izquierda o a la derecha, resulta que para esos pensadores como Alfonso Reyes o, más importante, José Vasconcelos, la filosofía de Bersón era dogma de fe, junto con la de Nietzsche. Ellos acabaron con la matemática incipiente que había en México, la sepultaron, la sepultaron. La filosofía bersoniana produce ese efecto en algunos de sus seguidores, no en todos, porque Bergson le dedicó un libro a la teoría de Einstein, algo que muchos de sus seguidores, por supuesto, no hicieron. Bueno, algunos sí, pero no los mencionaré ahora. Eso será cosa de otro video. Entonces, Duhem estaba de acuerdo con la filosofía de Poincaré y estaba de acuerdo con la filosofía de Poincaré porque era un devoto católico. Uno puede hacer, el convencionalismo de Poincaré nos dice que nosotros podemos acomodar los hechos físicos a cualquier geometría, sea euclidiana o no euclidiana. Nosotros podemos acomodar los hechos bíblicos a cualquier teoría, velikovskiana o no velikovskiana. De hecho, el intento de Velikovsky, del que he hablado en otro video, es un intento plenamente convencionalista desde ese punto de vista. Bien, dejemos esto, dejemos este tan divertido libro y vamos a algo que es muy interesante, que son las obras de Pierre Duhem. He seleccionado 2. Pierre Duhem tiene muchas obras científicas, tiene un tratado de energética gruesísimo, tiene un tratado de teoría electromagnética también muy grueso. Para Pierre Duhem, la termodinámica es una generalización de la mecánica. De esto he hablado en otros videos y he mostrado cómo se puede generalizar la mecánica a termodinámica de una manera muy sencilla, de nivel preparatorio. Busquen ese video, por ahí lo tengo. Pero aquí quiero comenzar entonces con esta obra de Duhem. El objeto y estructura de la teoría física. El objeto y estructura de la teoría física. Yo lo tengo en inglés, no lo tengo en francés, lo tengo en inglés. No es correcto creer que hay una gran diferencia entre sea esta versión en inglés, la versión en español o la versión en francés, porque Pierre Duhem no introduce las complejidades de algunos filósofos que se quieren hacer pasar por intraducibles, y ciertamente son intraducibles porque lo que dicen es puro galimatías, no dicen nada que valga la pena. Lo que vale la pena se puede decir en inglés o en francés o en español o en lo que ustedes quieran. Y lo que no vale la pena, lo que se dice intraducible, sencillamente no vale la pena intentar ni leerlo ni traducirlo. Ustedes dirán, ¿está usted caricaturizando a los grandes filósofos alemanes como Heidegger? Ciertamente sí, acepto esa acusación, lo caricaturizo porque son caricaturizables.
Bien, entonces volvemos a Pierre Rougem, volvemos a alguien serio. Trae un prólogo de Louis de Broix y trae una introducción de Jules Vuillemin. Jules Vuillemin. No voy a tratar de pronunciarlo en francés porque seguramente me saldrá mal y todos los bellidistas me van a acusar de que no lo sé hacer. Gracias, bellidistas. Jules Vuillemin tiene un libro sobre la filosofía del álgebra que es muy recomendable y sobre el que volveré en algún otro momento. Aquí lo que hace Jules Vuillemin, y quiero leerlo directamente, es lo siguiente. El objeto y estructura de la teoría física fue favorablemente recibido cuando apareció por primera vez en 1906. Eh, para el tiempo de la segunda edición, el tiempo de la segunda edición fue en 1914. Willard Van Orman Quay se apropió, así dice, Willard Van Orman Quay se apropió de las tesis de Pierre Rougem en un artículo justamente famoso, y al hacerlo le dio una segunda vida, pero no sin una interpretación que cambiaba el sentido e implicaciones de la tesis de Duhem. Va a tratar Vuillemin de vindicar a Duhem en el prólogo de este libro. Bien, vamos al libro. Nada más voy a mostrarles uno. Los 9 tomos son muy gruesos, así son algunos más gruesos que este. De hecho, nada más el tomo 1 no es tan grueso, pero casi todos están muy gruesos. Este es uno de los menos gruesos. Eh, el sistema del mundo, de Pierre Duhem. Este es el libro que Lakatos considera, habla de una ciencia inexistente, la ciencia del renacimiento. Entonces debemos reconocerles, de ser cierto, debemos reconocerle un mérito a Duhem. Logró escribir 9 tomos muy gruesos sobre algo inexistente, o como los teólogos escriben sobre gruesos tratados sobre ángeles y demonios, como ciertas partes de la Suma Teológica. Sin embargo, sí nos habla de la ciencia del Renacimiento, la astronomía italiana, por ejemplo, la astronomía parisina, por poner otro ejemplo, Averroes, el neoplatonismo árabe, las fuentes del neoplatonismo árabe. Es leyenda negra eso de que los católicos no hicieron ciencia y que la Iglesia Católica se opone a la ciencia. No, no se opone, nunca se ha opuesto, como tampoco se opone a que los hombres comercien entre sí, como dijeron muchos marxistas al decir, durante las épocas oscuras, la Iglesia Católica impidió el desarrollo del capitalismo. Ah, no es cierto, lo demostró Hugh Trevor Roper y hay otro video por ahí donde hablo sobre eso. Conviene leer El Sistema del Mundo. Hay una versión resumida en inglés por la editorial de la Universidad de Chicago. Conviene conseguirla para luego leer esta, la más grande. Realmente es muy interesante. Y creo, aunque no soy experto, que sí logra demostrar que hay ciencia durante la Edad Media, lo cual es muy importante, aunque no le guste a los propagadores de las leyendas negras. Muchas gracias.